Abre el capítulo 4 de Hechos, si es que no lo tienes ya abierto, y quiero que entremos de lleno a ver la primera reacción del milagro del paralítico del capítulo 3. Y la reacción es la de las autoridades religiosas. Esa es la primera reacción que veremos en el versículo 1 y 2. Lucas dice, hablando ellos. Por cierto, quiero hacer un paréntesis. Recuerda que en el texto del cual está escrito el Nuevo Testamento, que es el idioma griego, no existen los símbolos de puntuación. Por lo tanto, nosotros en nuestra versión en español, nosotros nos apoyamos con el punto, punto y coma, para entender más o menos dónde terminaba una idea, dónde comenzaba otra o dónde había un cambio de idea. Pero en el texto original griego no funciona de esa manera. No habían puntos, no habían puntuaciones, de tal manera que es una sola lectura la que Lucas está dando. Por lo tanto, nosotros lo tenemos como capítulo 4, pero en realidad en el texto original era una lectura continua la que venía desde el capítulo 3. Entonces, en el versículo 1 Lucas dice, hablando ellos, es decir, las autoridades religiosas al pueblo, vinieron sobre ellos, los discípulos, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Recuerda que habían dos grupos religiosos muy fuertes, los fariseos y los saduceos. Ya vamos a hablar de los saduceos. Versículo 2. Resentidos, dice Lucas, o por lo menos así lo traduce en nuestra versión en español, de que se enseñase al pueblo y se anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Si tú lo recuerdas, en el tiempo de Jesús, los saduceos chocaban con Jesús, porque los saduceos no creían en la resurrección. Ellos decían que la resurrección era falsa, que era mentira, que no existía. Los fariseos, por el contrario, sí creían en la resurrección de los muertos. Pero los fariseos eran los que se creían lo más espirituales porque eran los que conocían la ley. Y había un tercer grupo, los escribas, que eran los que se encargaban de escribir sin ningún tipo de error y con mucho detenimiento lo que se leía y de transcribir los manuscritos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Lucas tiene mucho cuidado en decirnos, los que se enojaron fueron los saduceos. Y luego nos dice al final del versículo 2, se enojaron porque se les predicó de la resurrección de los muertos. Me llama la atención porque a simple vista en el versículo 1 y 2 no pareciera que fueran muchas personas las que se juntaron, pero como vamos a ver más adelante, fueron más de 70 personas las que se reunieron para indagar y para cuestionar a tres simples hombres, a Pedro, a Juan y al paralítico. Lo interesante es que Lucas dice que estaban resentidos en el versículo 2. Y cuando tú piensas en resentimiento, lo primero que se te viene a tu mente es tu esposa, ¿no es cierto? Porque las mujeres se resienten por todo. Las mujeres son más sensibles, etcétera, ¿no? Y muchos hombres también. Pero la palabra resentir que utiliza el pasaje no es a nivel emocional, sino que si vamos a la palabra en el original griego que Lucas utilizó, es la palabra diaponeomai. Significa estar furioso por algo. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos una traducción del versículo 2, no estaríamos pensando en que los saduceos estaban resentidos emocionalmente. No, Lucas dice, estaban furiosos porque se estaba predicando en el nombre de Jesús la resurrección de los muertos. Ahora, lo que nos debe de llamar la atención es que la misma situación o el mismo modus operandi que estábamos viendo en el versículo 1 y 2 fue lo que utilizaron con Jesús. ¿Tú te acuerdas esa situación que tuvo Jesús con los saduceos y con los fariseos también? En donde le llegaron a decir a Jesús, oye, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Con qué autoridad predicas? ¿Con qué autoridad sanas? ¿Con qué autoridad lo haces? Y Jesús, que conocía la mente y los corazones de ellos, les dice, vamos a jugar a las preguntitas. Ok, yo tengo una pregunta para ustedes, les dice Jesús. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Cuenta el tiempo. Se reúnen y dicen entre ellos, ya nos puso en jaque. Porque si decimos que era de Dios, nos va a preguntar por qué no le creyeron a Juan. Y si le decimos que era de los hombres, pues esta gente nos va a apedrear porque sabían que Juan era profeta de Dios.
Entonces digámosle que no sabemos. Ok, buena idea. Ok, Señor Jesús, no sabemos la respuesta. Y Jesús riéndose le dice, pues yo tampoco le doy una respuesta. Y siguió predicando, y siguió sanando, y siguió haciendo la obra. Porque como le dijo a sus discípulos después, la autoridad que yo tengo la he recibido de mi Padre. Él me ha dado la autoridad para predicar y la autoridad para sanar. Todo lo que yo tengo viene del Padre, le dijo Jesús. Y lo maravilloso es que Jesús le reveló la respuesta a sus discípulos, pero no a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban preguntando no porque querían saber, sino porque querían debatir. Y ahí hay una gran diferencia. En el capítulo 3 encontramos a Nicodemo, un fariseo del grupito más cercano de los fariseos, alta alcurnia, preguntándole a Jesús. Y Jesús tomó tiempo para hablar con Nicodemo, todo el capítulo 3. ¿Por qué Jesús sí le preguntó a Nicodemo y le contestó y no a ellos? Porque Jesús sabía el corazón con el cual Nicodemo le estaba preguntando. Jesús sabía que la pregunta era porque quería saber, no porque quería debatir. Así es que aplica eso a tu vida. Si alguien te pregunta porque quiera saber, dile, ¿tú me preguntas porque quieres saber o porque quieres debatir? Porque si lo que quieres es debatir, yo no tengo tiempo para eso. Pero si quieres conocer, las puertas están abiertas. Hace un tiempo atrás me acuerdo que hubo una persona que ha salido, yo no sé si sale todavía, pero andaba haciendo videos, era de otra fe y se burlaba de los pastores y se burlaba de las iglesias y se burlaba de todo y tomaba a pastores sencillos, humildes, con poco conocimiento y hacía triza de ellos. Pues vino aquí a esta área del Cajón y me dijeron, pastor, está fulano de tal y quiere un debate con usted público. Dije yo, qué bueno. Díganle esto. Díganle que si él realmente quiere conocer de Jesús y que le presente el plan del Evangelio, las puertas de mi oficina están abiertas en privado. Pero si lo que él quiere hacer es un show, montar un show y hacer un show, yo no estoy para eso. Ya no me respondió nada. Porque lo que la gente quiere es el show mediático, no conocer a Jesús. Porque la gente quiere es nada más subir de rating, pero no tener hambre de conocer la palabra de Dios. Y estas personas estaban en esa misma categoría. Estaban queriendo cuestionar a Pedro, a Juan y a los discípulos, pero no porque querían conocer a Jesús, sino porque querían debatir al respecto. Versículos 5 y 6, mira las firmitas que estaban en ese grupito. Aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Grupo número 1. Grupo número 2, los ancianos, que eran más de 60, por cierto. Número 3, los escribas, los que te mencioné hace un momento. Número 4, el mismo que condenó a Jesús y que hizo toda la piltrafa del juicio engañoso, Anás. Estaba su yerno llamado Caifás, estaba otro que se llama Juan y otro que se llama Alejandro. Y de pilón, como los partidos políticos de nuestros países, toda la familia del sumo sacerdote. Ahí había un nepotismo terrible. ¿Qué es nepotismo, pastor? Cuando el presidente mete a su familia o cuando una persona mete a toda su familia. Lucas dice, aquí había una telaraña impidiendo que se enseñara acerca de Jesús. Y me encanta que Lucas da muchos detalles. Lucas nos dice exactamente qué personas estaban detrás de este complot. Y me encanta porque cuando tú lees acerca de Anás y de Caifás, tal vez tú no lo entiendes. Pero tú sabes por qué Anás no quería soltar el poder. Anás era el sumo sacerdote, que la figura es una figura espiritual válida. Aarón fue el primer sumo sacerdote que hubo en el Antiguo Testamento. Pero ahora el sacerdocio se ha totalmente corrompido a tal punto de que el sumo sacerdote ahora ya toma del dinero del templo, toma de la comida y de la grosura de los animales, toma lo mejor para él y para su familia. La Biblia no lo menciona. Pero los datos históricos, específicamente de un historiador llamado Flavio Josefo, que te recomiendo que lo leas, Flavio Josefo, él dice que Anás era una persona extremadamente rica y que cuando él terminó su tiempo como sumo sacerdote, 5 hijos más metió a la fuerza en el sumo sacerdocio. Eso me hace recordar a aquellos pastores que a la fuerza meten a sus hijos a ser pastores.
cuando Dios no ha llamado a su hijo a ser pastor. Lo ha llamado a hacer otra cosa, a ser un buen doctor, un buen ingeniero, un buen abogado honesto, un buen maestro, un buen dentista. Pero no debes meter a la fuerza a tus hijos al ministerio si no es el llamado que Dios tiene para ellos, por las razones que sea. En mi caso, tengo solo niñas. Y una de mis hijas me preguntó: papá, ¿y hay niñas pastoras? Y le dije: no, mi amor, quisiera decirte que sí, pero no hay niñas pastoras. Pero tú sabes lo que sí hay, ¿qué? Esposas de pastores. Me dijo, lo voy a pensar entonces. Dice Lucas, toda la familia de Anás, que era el suegro de Caifás, están metidos en esto. Y es interesante, porque versículo 7, la pregunta en el meollo: y poniéndolos en medio a estos tres hombres, que con solo verlos se sabe que no tienen una gran vestimenta y que no visten de Dior, ¿quién les ha dado la autoridad o la potestad? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿en qué nombre ustedes han decidido hacer todo esto? Las mismas preguntas que utilizaron con Jesús. Y repito una vez más, los dos mismos personajes y el mismo grupo que condenó a Jesús es el mismo grupo que ahora está en esta situación. Yo me imagino que estos estaban chinos ya, que no se acabó esto con la muerte de este hombre, que no se acabó esto con la crucifixión en la que nosotros participamos. Ahora resulta que están estos haciendo milagros y, como Lucas dice más adelante, no pueden negar el milagro. El milagro es que ese hombre de 40 años paralítico ahora camina, ahora salta, ahora entró al templo y nosotros vimos sus pies torcidos. Eso es un paralítico, la persona que tiene sus pies torcidos. Ahora camina perfectamente, entonces no podemos negar que no sucedió el milagro. Entonces cuestionemos quién les dio la autoridad para hacer el milagro. Y me encanta esta parte, porque te imaginas el show, 70, 75, 80 personas, por poner una cantidad, alrededor formando un círculo. Y luego Pedro, Juan y el paralítico en medio de ellos dando respuestas y sintiéndose intimidados por quién y bajo qué nombre hicieron ese milagro. Me recuerda lo que el apóstol San Pablo dijo al respecto. Cuando el apóstol Pablo le escribió su carta a la iglesia de Corinto, le dio una lección, como se dice en México, una cachetada de guante blanco. Pablo le dice a esta iglesia que se creían muy finos y se creían de alta alcurnia, Pablo les dice: les recuerdo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Les recuerdo que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y si tú lees en el versículo 28 o 29, Pablo dice: Dios lo hizo de esta manera para que al final la gloria sea solo de Él. Porque si Dios hubiese escogido a las altas celebridades o a las personas más pensantes o a las personas más inteligentes, al final ¿quién se lleva la gloria? ¿El filósofo? ¿El científico? ¿El inventor? Pero el Señor tomó lo que alguien decía: esto no vale nada, esto lo quiero para mí, dijo el Señor. Aquello que esto no va a suceder, este no tiene capacidad, este no tiene futuro. Dios dijo: yo voy a tomar esto y lo voy a llevar a donde yo quiero llevarlo y lo voy a usar como yo quiero usarlo. Y cuando pregunten cómo fue esto posible, no habrá otra explicación, sino Dios está con esta persona o Dios está con este grupo de personas. En el versículo 13, Lucas utiliza un término. Lucas dice: las personas dijeron: estos son del vulgo. Tú lo puedes leer y subraya la palabra vulgo que menciona Lucas en el versículo 13. De tal manera que los hombres desestimaron, se burlaron de estos tres porque vieron su vestimenta, porque vieron su parentesco, porque vieron su color de piel, porque vieron su lenguaje. Pero en esos tres, y específicamente en Pedro y en Juan, estaba la unción del Espíritu Santo. Y eso nadie lo puede negar en tu vida. Podrán decir lo que sea, pero no pueden negar que la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida, si realmente está. Pueden decir lo que sea. Te pueden comer y te pueden vomitar y te pueden volver a comer, lo que sea. Pero no pueden negar que la gracia de Dios está sobre tu vida, como fue con estos tres hombres. Y es interesante, porque el cuestionamiento número 2, ¿bajo qué nombre lo hacen? ¿Te imaginas la cara de Anás y de Caifás cuando escucharon en el nombre de Jesús?
Lo tenían muy presente porque hacían meses que sucedió la crucifixión y resurrección de Jesús. Y aquí viene algo bien interesante, observa el versículo 18. Me encanta esta parte y aquí es donde tienes que tomar apuntes, por favor. Porque en el versículo 18, en el momento que Pedro no sabía cómo responder o en el momento que no sabía qué términos usar para poder estar acorde al cuestionamiento, ¿quién crees que apareció en la vida de Pedro? El Espíritu Santo. Y eso me hace recordar las palabras de Jesús a sus discípulos. Cuando tengan que hablar, no se preocupe de lo que van a decir, porque el Espíritu les va a dar lo que tengan que decir. Versículo 18. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aleluya. Ahí está el respaldo de Dios sobre Pedro. Ahí está el respaldo del Espíritu Santo sobre sus siervos. Sin palabras rebuscadas, sin términos complejos, sin ir a la raíz de tal cosa. El Espíritu Santo tomó a Pedro y comenzó a predicarles el Evangelio. ¿Te imaginas el respaldo de Dios? Quiero sacar una aplicación breve de esto. Cuando tú vayas a una entrevista de trabajo, Padre, voy a ir en tu nombre, Señor. Cuando tú vayas a hacer un trámite personal, laboral o que sea, Señor, yo voy en tu nombre, Padre. Dame las palabras adecuadas. Dame las palabras que yo deba de decir. Yo ya te he contado en muchas ocasiones, y no quiero tomar mucho el tiempo porque va a transcurrir rápido, pero cuando tu servidor fue a solicitar la primera visa, las personas llevaban un folder lleno de propiedades, lleno de todo. Tu servidor llevaba solo un documento, la solicitud de la aplicación. Era todo. ¿Qué propiedades iba a meter en el folder si no había nada? No había nada. Y la persona que estaba detrás, porque quiero recordarte algo, yo creo que tú no haber pasado por esa etapa, pero muchos sí la pasamos. Cuando ibas a la embajada a las 3 de la mañana, tenías que hacer una fila de horas. Y si te iba bien, lograbas entrar. Si no, venga mañana. Creo que muchos de ustedes no pasaron porque se les notan los ojos verdes, pero las personas aquí terrenales pasamos por eso. Y eran como las 4 de la mañana. Estaba rica la mañana, con un frío rico. La persona que estaba detrás de mí me dijo, mire, ¿y usted para qué va a ir? A usted se la van a negar. Mejor deme su espacio, deme su lugar. Así me lo dijo. Y yo, no me toque, yo voy a pasar. Yo voy a hacer fila. Porque tú sabes, tú haces plática con la gente, ¿no? ¿Y qué lleva? ¿Y para dónde va? ¿Y cuándo se va? ¿Y qué trae? Y, yo no traje eso. Y ahí se va la conversación, ¿no? La señora llevaba un tajo de propiedades de este vuelo, mira. Y mi folder, planito el folder, porque solo una hoja llevaba. Nos sentamos, ya te imaginas aquello, parecía campo de concentración, ¿no? Las vitrinas, los oficiales con una cara de buenos días. Y yo decía, Dios mío, que no me toque la última, que no me toque la última, que no me toque la última, que no me toque la última. Y mira, en eso se levanta la última y dije yo, Señor Padre, gracias Padre, no me va a tocar la última. Llaman a la de enfrente y la persona de enfrente de mí va con la de la par y en eso regresa con un vaso de agua a la señora. Y se vuelve a sentar y ya me tocaba a mí. Dios mío, dije yo, mira, te lo cuento riéndote. Pero me tocan las membranas del corazón. Puse de pie, llegué a la ventanilla y la señora seria, haciendo sus trámites. Deme los documentos, me dijo. Cuando metí los documentos, le cambió la cara. ¡Ah! Te llamas Eric, me dijo. Y le dije, sí, me llamo Eric. Los Eric son muy especiales para mí, me dijo. Mi esposo se llama Eric. Y mi primer hijo se llama Eric. ¿Qué quieres ir a hacer a Estados Unidos? Me dijo. Y no sé con qué cara le dije, pero quiero estudiar, quiero ir a prepararme. Bien hecho, Eric, me dijo. ¿Tienes la carta de la escuela que te mandaron? Sí, aquí está sellada. Ok. Que tengas buen viaje, Eric, me dijo. Mira, iglesia, Padre, la entrevista duró menos de 2 minutos. Yo no creía, no daba fe a lo que había sucedido. Yo no dije nada. Todo lo que yo dije fue lo que te dije. 2 palabras. Sí y quiero prepararme.
Eso fue todo. Si yo estuviera aquí parado diciendo de que fue por esto, fue por un rayo del cielo me cae. Porque fue la pura gracia de Dios. Porque Dios preparó todo absolutamente. Y así es lo que Dios hace. Dios te sorprende cuando tú le dejas a Él el lugar de actuar. Cuando no eres tú el que con tus contactos, tus llamadas, tu capacidad, tu presupuesto, tu esto, tu lo demás. Entonces, ¿para qué necesitas a Dios si ya tienes todo alistado? A Dios le encanta que no tengas nada para que Él se glorifique. A Dios le encanta que no tengas recursos para que Él se glorifique. A Dios le encanta que se te cierren las puertas para que Él te las abra. Aleluya. Y al final tú le puedas decir como este humilde servidor: Señor, tú hiciste todo. Y lo demás ya es historia. Estos hombres dejaron que el Espíritu hablara a través de ellos y Dios se glorificó. Pero Pedro tenía algo que decirles. Observa el siguiente diagrama para que lo entiendas muy bien. Versículo 18. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo lo siguiente, rápidamente por razón del tiempo. Número 1, les voy a hablar que la sanidad de este hombre nuevamente fue hecha por Jesús. Lo puedes ver en el diagrama. Entonces Pedro vuelve a utilizar el mismo argumento del capítulo 3. Esta sanidad no la hice yo, ni Juan, ni los discípulos. La hizo Jesús, al que ustedes crucificaron. Lo segundo, les da en la mera llaga porque les dice: y ese que hizo la sanidad, les cuento que lo crucificaron, pero resucitó al tercer día. Entonces el impacto es doble porque vuelven a escuchar de que no está muerto, sino que está vivo y está obrando. Y lo que le dijo en el versículo 12 me impacta, porque les dijo: ahora les voy a aclarar la exclusividad de ese Jesús. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. ¿Lo observas? Pedro no tenía la capacidad de estructurar un mensaje así. Humanamente hablando, Pedro no tenía esa capacidad. Pero tú sabes quién se la dio: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a Pedro: Pedro, dame una chancita, solo abre la boca y yo me voy a lucir aquí. Y le dijo lo que tenían que escuchar, y al final se resumió en el versículo 12. Te digo algo interesante. El viernes se ponchó una llanta del carro. Entonces el sábado por la mañana, muy tempranito, por todo lo que tenía que hacer, busqué un lugar donde cambiarla. La metí a otro vehículo y anduve buscando dónde repararla. Llegué a un lugar donde me atendió Jimmy, no olvido su nombre. Lo vi bastante molesto, abriendo su negocio, y le digo: ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, me dijo, pero es que ya me dijo lo porque estaba enojado, ¿no? Entonces yo traté de hacer plática con tal de presentarle el evangelio. En la plática estábamos cuando le dije: Dios te ama, Jimmy. Y me dijo lo siguiente, que no se me olvida. Bueno, ¿de cuál Dios estás hablando?, me dijo. Porque depende la zona geográfica donde tú estés, de ese Dios estás hablando. Si estás en América, es un Dios, me dijo. Si estás en países musulmanes, es otro Dios. Si te vas a la India, ahí hay muchos, me dijo. Si te vas a China, ahí hay otros. Entonces, ¿de cuál Dios me estás hablando? Y yo le dije: Jimmy, te estoy hablando del único Dios que presenta la palabra de Dios, de Jesús. Y ahí tuvimos una plática mientras él estaba reparando la llanta. Yo estaba tratando de evangelizarlo. Es americano, confío de que pueda venir a la reunión de los martes de la iglesia americana. Quedé de llevarle un libro para que lo pueda leer, porque se mostró abierto a eso. Pero me llamó la atención que él me dijo: depende del país o depende del área geográfica, es el Dios del cual estamos hablando. Pedro no dice eso. Pedro dice: solamente hay un nombre. No es Mahoma, no es Alá, no es cualquier otra persona, no es Sai Baba, no es un gurú, no es nadie. Pedro dice: ese nombre y esa persona es Jesús, es el único camino al cielo. Entonces yo te digo a ti el día de hoy: el único camino al cielo es Jesús, no es nadie más. No es una religión, no es una persona, no es un pastor. Y lo digo con respeto: no es un sacerdote, no es un obispo, no es un arzobispo, tampoco es el Papa. Pedro dice: el único camino es Jesús. Tampoco es María su madre.
es Jesús. Versículo 18. Como ellos no estuvieron de acuerdo, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar en el nombre de Jesús. ¿Y tú crees que lo iban a hacer? Claro que no. Claro que no. Es como si las leyes cambiaran y nos dijeran a partir de ahora no van a tener servicio en la iglesia. Claro que lo vamos a tener. Entonces si van a tener servicio en la iglesia, van a ir a visitar la prisión con gusto. ¿A cuál quiere que vaya? Porque de alguna manera se tiene que predicar el evangelio. Y los discípulos le dijeron a estos hombres, no vamos a dejar de predicarlo. Esa fue la reacción de las autoridades religiosas. Número 2, veamos la reacción de los creyentes. Se paniquearon, tuvieron miedo. Observa esto, por favor, y toma apunte porque es impresionante. Versículo 23. Y cuando los pusieron en libertad, vinieron a los demás que se habían quedado y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 23. O sea, le soltaron el chisme, pues. Pero escucha y observa con atención la respuesta de los discípulos y de los creyentes. Observa conmigo. Por razón del tiempo voy a proyectarlo todo, pero espero que lo anotes o le tomes foto, lo que sea más conveniente para ti. Número 1, los creyentes respondieron en primer lugar, versículo 24, con adoración. Qué impactante eso, iglesia. Ante la presión, ante la adversidad, ante el problema, ellos respondieron con adoración. Qué impactante eso. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Estaban bajo la presión de ellos y en lugar de hacer una marcha, en lugar de despotricar, en lugar de exigir, comenzaron a adorar al Señor. Es que cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, es lo que sale de nuestra boca y de nuestro corazón, la adoración a Dios. Te digo algo, lo habíamos hecho por mucho tiempo, por alguna razón lo dejamos de hacer por la dinámica del día. No me juzgues, tú también pasas por lo mismo. Pero desde hace varias semanas en la casa de tu servidor, que es tu casa, todas las mañanas nos levantamos con adoración a Dios y todas las noches nos dormimos con adoración a Dios. Yo pongo el teléfono, lo programo para que dentro de 1 hora se apague por sí solo y están cantos de adoración en la noche. No te imaginas qué paz se siente. Y una de mis hijas me dijo, papi, qué rico se duerme. Yo me quedo oyendo los cantos. Qué especial. Es que no es lo mismo quedarte viendo el post de tu comadre en Facebook que dormirte escuchando cantos alabando al Señor. En la mañana, a pesar de la rutina y que te levantaste tarde, pon cantos. No tan suaves para la noche, pon moviditos. Y tu espíritu se alegra, y tu espíritu se anima, y tu perspectiva cambia. Y cuando venimos con cantos. Y cuando entramos a la escuela, vienen con cantos. Tu perspectiva cambia por completo. Entonces, estos discípulos comenzaron con adoración. Fue la primera reacción. Segunda reacción, tuvieron una adjudicación. Ay, Pastor Eric, ¿qué es adjudicar? Cuando tú le delegas o le entregas algo a alguien más porque no lo puedes hacer. Eso es adjudicar. Entonces, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, este problema, versículo 29, este problema sobrepasa nuestra capacidad y sobrepasa nuestras fuerzas. Así es que te lo vamos a adjudicar a ti. Mira lo que están haciendo. Mira lo que están obrando en contra de nosotros. Y me encanta porque recuerdo ese pasaje de las Escrituras. ¿De quién es la venganza? Dilo fuerte, iglesia. No es tuya, no es mía. La venganza es del Señor. No sabe lo que dicen de usted, no me cuente. No sabe lo que oí de nada. La venganza es del Señor. El Señor va a pagar a cada persona por lo que digan y por lo que hagan. Tú no te metas. El Señor ha prometido que Él va a tomar riendas en el asunto. Tu responsabilidad de mía es adorar y es adjudicar. Pero hay una tercera respuesta de los creyentes. Le hicieron una petición al Señor. Y en el versículo 30 me impacta. Porque en el versículo 30 le dicen al Señor, Señor, la petición que tenemos es que nos continúes respaldando. Continúa respaldando tu iglesia. Continúa respaldando a través de señales y milagros la predicación del Evangelio.
Y estas tres cosas son las que yo deseo que como iglesia Shadow Mountain en español, en todos los campus podamos tener. Cuando vengan adversidades, respondamos con adoración. Cuando vengan problemas de cualquier índole, respondamos con adjudicación. Y en última instancia, respondamos con petición. Recuerdo que el campus de Chula Vista enfrentó una situación similar justo antes de la pandemia, en donde querían cerrar el campus y quería que no tuviéramos servicios. Un vecino se quejó porque había mucho ruido, etcétera, etcétera. No fuimos a quejarnos con el alcalde ni nada. No escribimos ninguna carta despotricando contra nadie, no. ¿Tú sabes lo que hizo el campus de Chula Vista y en términos general la iglesia? Oró. Oramos y lo encomendamos al Señor. Y pedimos que fuego cayera del cielo. No. A veces deseamos que suceda así. Te cuento algo. Cuando nosotros en medio de la pandemia hicimos el primer servicio al aire libre aquí en El Cajón, tú lo recuerdas. Fue un servicio maravilloso. ¿Qué crees? ¿Los vecinos se quejaron? Se quejaron los vecinos porque mucha bulla, mucho ruido. No, es que no les gustó que fuera en español el canto y todo. Pues cuando me pasaron la nota, les dije yo, bueno, que aprendan español porque el próximo domingo vamos a volver a hacer lo mismo. Y el siguiente también. Vamos a hacer los cambios que tengamos que hacer, horarios, etcétera, pero no vamos a dejar de predicar porque un vecino se quejó. Si nosotros estamos en nuestro marco legal y estamos haciendo lo correcto, no vamos a dejar de predicar el evangelio por ningún medio ni por ninguna forma. Y eso es lo que hizo este grupo de discípulos. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo respondió Dios? Versículo 31, y vamos a ir finalizando. Cuando terminaron de hacer las tres cosas, el lugar en el donde estaban congregados tembló. Qué curioso. Porque cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2, no tembló. Bueno, hubo un viento fuerte que estremeció la casa, dice Lucas. Pero aquí tenemos otra manifestación u otra manera del Espíritu Santo, a través de que tembló el lugar. Y observa lo que sucedió. Lucas dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención que Lucas no dice que hablaron en lenguas, como fue el caso anterior. Pudo haber sucedido, pero Lucas no lo incluye. Lo que Lucas incluye es que esa llenura que se manifestó en este versículo dio como resultado que todos predicaran el evangelio con más denuedo. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes limitar al Espíritu Santo en decir, esta es la única forma de hacerlo. El Espíritu Santo es Dios y Él va a hacer todo lo que Él quiere y como Él quiera. Y Lucas dice, cuando vino la llenura, el lugar tembló, los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y como resultado predicaban con más denuedo la palabra de Dios. Quería presentarte las fotos, no las incluí, de los hermanos que estuvieron en el SWAT Meet el día de hoy o el día de ayer, no recuerdo. Pero el hermano David me las envió y qué maravilloso ver a los hermanos de tu iglesia compartiendo el evangelio en el SWAT Meet, diciéndole a las personas a través de eso que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese es el denuedo del que menciona Lucas. Y si tú quieres participar, te animo que hables con ellos. Te va a gustar, te va a emocionar ir a predicar el evangelio a los SWAT Meet. 7 veces el libro de Hechos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y hemos visto 3. Y si tú nos acompañas a todo el resto del estudio de Hechos, vamos a ver las otras 4 más. Número 1, la reacción de las autoridades. Número 2, la reacción de los creyentes. Y con la cual finalizamos. Número 3, la reacción de la iglesia. Rápidamente, versículo 32. Y la multitud que habían creído, dice Lucas, eran de un corazón, eran de una misma alma, y ninguna persona decía ser suyo lo que tenía, sino que lo vendían y lo traían ante los discípulos para compartir todas las cosas en común. Observa la siguiente gráfica a manera de resumen de esta porción. Lucas dice que hubo 3 respuestas de la iglesia del Nuevo Testamento. La primera es que la iglesia respondió con unidad. Me llama mucho la atención lo que Lucas dice, porque no dice que fue o que lo hicieron con uniformidad. La Biblia no habla de uniformidad. ¿Qué es uniformidad, Pastor Eric? Que todos hablemos igual, que todos pensemos igual, que todos actuemos igual, vistamos igual, etc. La Biblia no habla de uniformidad. La Biblia habla de unidad. ¿Y qué es unidad? Que en medio y a pesar de nuestras diferencias,
En medio y a pesar de nuestros problemas de carácter, en medio y a pesar de nuestros errores, estamos unidos por una causa. ¿Y cuál es esa causa? El Evangelio. Si la unión que tenemos acá en los campus y en la iglesia y a nivel internacional y mundial no es otra cosa sino el mensaje del Evangelio. Tú quitas el Evangelio de la iglesia y la iglesia carece de sentido. Porque la iglesia no es una institución social. La iglesia no es como el Club de Leones. La iglesia no es como un club social en donde tú puedes afiliarte por otras razones. La única razón por la que la iglesia está en la tierra es para predicar el Evangelio de Jesucristo y darle honra al Padre. Esa es la razón de Shadow Mountain en español. Predicar el Evangelio al mundo entero. Y para eso Jesús le dijo a sus discípulos en la oración sacerdotal, necesitan estar unidos. Número 2, Lucas dice que la iglesia respondió con testimonio público. Ya hablamos de eso en el versículo 33. Es decir, cuando la iglesia predica, cuando la iglesia comparte, cuando la iglesia testifica. Y finalmente Lucas dice, la iglesia respondió con dadivosidad. Me encanta eso. Porque te digo algo, esta iglesia, Shadow Mountain en español, es una iglesia dadivosa. Es una iglesia que da. Es una iglesia que todo el tiempo está procurando dar, dar y dar. Y si tú me preguntas, pastor, ¿tenemos un cheque en blanco o hay una cuenta con muchos ceros? No, la iglesia no es un banco. Esta iglesia la sostiene el Señor. Y Lucas dice, los creyentes daban con dadivosidad, lo mismo que hacemos ahora en día, dar con dadivosidad. Porque nadie que le da a Dios de todo corazón, como dijimos hace un momento, se va a quedar pobre, porque Dios conoce el dador alegre. Con esa radiografía, Lucas termina el capítulo 4. A partir del capítulo 5, la cosa cambia por completo. Cualquiera diría, Dios mío, yo quiero estar en esta iglesia, que para ese entonces ya era de más de 8,000 miembros, ¿te imaginas? 3,000 del capítulo 2 y 5,000 del capítulo 4. O sea que habían más de 8,000 personas formando parte de la iglesia de la cual estamos hablando. Y tenían todas estas características. Pero a partir del capítulo 5 las cosas cambian. Y Lucas va a darnos otra perspectiva de los problemas internos que la iglesia tuvo. Hasta ahora los problemas son de afuera, pero a partir del capítulo 5 los problemas van a doler más, porque van a surgir desde adentro de la iglesia. ¿Y cómo se van a resolver, pastor? Vas a tener que venir la próxima semana para aprender cómo resolver esos problemas en el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso a Él.